Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar acerca de las integraciones económicas Unión Europea. Para iniciar, vamos a comentarles que la Unión Europea fue creada en el año de 1958. Inicialmente se conocía con el nombre de Comunidad Económica Europea, CEE, y fue producto de dos factores políticos. El primero fue la devastación de Europa Occidental después de las dos guerras mundiales que vivieron, y ellos solamente querían tener un ambiente de paz después de esto. Y segundo, querían tener un lugar en el escenario de las políticas y las economías mundiales. Entonces, ellos fundaron esta unión inicialmente con 6 países que eran Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Francia. Luego se le unieron 23 países más: Austria, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia y Reino Unido. Pero el 31 de enero del año pasado, del 2020, Reino Unido decidió no ser más miembro de esta comunidad y se fue. Por lo tanto, actualmente cuentan con 27 países miembros. La Unión Europea es una forma de integración regional porque son un grupo de países ubicados en la misma zona geográfica, los cuales deciden unirse para cooperar de manera económica entre ellos. Se dice que la Unión Económica está en un nivel la Unión Europea es una unión económica, porque no todos los países, pero sí la gran mayoría, se reunieron y en febrero de 1992 firmaron el Tratado de Maastricht y decidieron adoptar una moneda común que se llama el euro. Esta moneda actualmente circula en 19 de los 27 países que hacen parte de la Unión Europea. Estos 19 países, el manejo de esa moneda, eso se llama eurozona. ¿Cuál es la estructura organizacional de la Unión Europea? Está conformado por 7 entidades. La primera es el Parlamento Europeo, que se encarga de toda la legislación de la Unión Europea, y su sede está ubicada en Estrasburgo. Luego sigue el Consejo Europeo, que tiene la sede en Bruselas y se encarga de toda la parte política. Luego viene el Consejo de la Unión Europea, que tiene sede en Bruselas, y ellos se encargan de definir algunas políticas y coordinar algunos términos fijados en los tratados. Luego sigue la Comisión Europea, que tiene sede en Bruselas y se encarga de proponer la legislación. Luego viene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene su sede en Luxemburgo, y este se encarga de interpretar toda la legislación de la Unión Europea para garantizar que se aplique la misma de la manera correcta. Luego sigue el Banco Central Europeo, con sede en Frankfurt, y es el que se encarga del manejo de la economía y del euro. Ellos aplican toda la política económica y también se encargan de promover todo lo que es el manejo de precios y el sector económico. Y por último, el Tribunal de Cuentas Europeo, que tiene sede en Luxemburgo, y digamos que es la entidad que se encarga de vigilar y auditar todos los procesos políticos y económicos que se hacen en toda la Unión Europea, en cada uno de estas instituciones. Ahora mencionemos uno de los principales objetivos. Primero, la Unión Europea busca promover la paz, los valores y el bienestar de todos los ciudadanos de los países miembros,
ofrece libertad, seguridad y justicia sin fronteras. Hay estabilidad de precios, economía de mercado competitiva y protección del medio ambiente, y también están súper pendientes del cambio climático. Además, ellos promueven el proceso científico y tecnológico. Hay una unión económica y monetaria con el euro como moneda, sobre todo en los países de la eurozona, y refuerzan la cohesión económica, social y solidaria entre los Estados miembros. Vamos a hablar acerca de los valores, sus principales valores. La dignidad humana, como en todos lados, es inviolable. La libertad quiere decir que cada uno de los ciudadanos miembros de los países de la Comunidad Europea pueden circular y residir libremente dentro de la Unión Europea. La democracia. La Unión Europea se basa en una democracia representativa. Esto quiere decir que todos los ciudadanos europeos pueden gozar de los derechos políticos de toda la Unión Europea. Igualdad. Todos los ciudadanos tienen derecho a ser tratados de la misma manera y tienen los mismos derechos por ley. Los derechos humanos, esos están regidos en el Tratado de Lisboa y se encarga de que no haya discriminación ni ninguna otra falta a la humanidad. Y por último, Estado de Derecho. Quiere decir que todas las actividades de la Unión Europea se rigen por los tratados que han sido acordados por los países miembros. Y hablando de tratados, pues vamos a mencionar los 8 tratados más importantes. El primero, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Fue firmado en abril del 18, del 51, entró en vigor el 23 de julio del 52 y expiró el 23 de julio del 2002. Con este tratado, que se quiso que no hubiese tanto manejo de carbón y de acero para la fabricación de armas, con tal de que no se reafirmara el conflicto bélico. Segundo, el Tratado de Roma, Comunidad Europea y Euratom. Fue firmado el 25 de marzo de 1957 y entró en vigor el 1 de enero del 58. Sigue el Tratado de Bruselas o Tratado de Fusión, que fue firmado el 8 de abril del 65 y entró en vigor el 1 de junio del 67. Luego sigue el Acta Única Europea, que fue firmado el 17 de febrero del 86 en Luxemburgo y en febrero 28 en La Haya, y entró en vigor en el 87. Y con esta acta lo que hizo fue que se cambió el nombre de Comunidad Económica Europea a Unión Europea. Luego sigue el Tratado de Maastricht, que como lo mencionamos inicialmente, fue firmado el 7 de febrero del 92 y entró en vigor en noviembre del 93, y con este se reafirmó y se dejó al euro como moneda común en los países de la Unión Europea, pero ya saben que no en todos, sino solo en 19. Luego sigue el Tratado de Ámsterdam en octubre del 97 y entró en vigor el 1 de mayo del 99. Con ellos se incorporaron España y Portugal. Luego sigue el Tratado de Niza, que fue firmado el 26 de febrero y entró en vigor en febrero del 2003. Y por último, el Tratado de Lisboa, que se firmó el 13 de diciembre del 2007 y entró en vigor el 1 de diciembre del 2009. Y con este tratado se rigen y se basan todos los valores y objetivos trazados de la Unión Europea. Vamos a mencionar ahora un poco los países que son observadores potenciales y los candidatos. Los países potenciales en este momento son 2, Bosnia y Herzegovina y Kosovo. Quiere decir que estos países les falta algo para poder ingresar a la Unión Europea. Todavía no están 100% seguros, no cumplen con todos los requisitos. Los países candidatos son los que ya están en proceso de ingresar a la Unión Europea. Quiere decir que ya llevan más de la mitad de los puntos o requisitos
requeridos, vale la redundancia, son Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía. Y los países observadores son Canadá, Estados Unidos, Israel, Japón, México y Ciudad del Vaticano. ¿Cuáles fueron los principales logros de la Unión Europea? Primero, es el mayor bloque comercial del mundo. Segundo, es considerada la primera exportadora de manufacturas y servicios en todo el mundo. Y asimismo, es el mayor mercado de importación en más de 100 países por reducción de barreras arancelarias. Además, adoptaron una política común de comercio exterior. Tienen un espacio que se llama espacio Schengen. Este espacio de circulación ha ayudado a derribar fronteras porque los ciudadanos pueden transitar libremente entre los países sin ningún requisito, de igual manera los productos. Y gracias al mercado único, el libre comercio entre el libre comercio entre sus miembros es uno de los principios fundacionales. Pero así como tuvo grandes ventajas, también tuvo desaciertos. Vamos a mencionar 4. El primero, existencia de equilibrios regionales. Desequilibrios regionales. Esto quiere decir que los países con mayores poblaciones e industrias tienen mayor facilidad para que lleguen a ellos los inversionistas que los países pequeños. Por ejemplo, Francia y España son más grandes que cualquier otro país, tienen más ventajas. Pérdida de soberanía quiere decir que ya los países no pueden tomar decisiones de manera individual, tienen que ser sometidos a un consenso a través del Parlamento y de todas las entidades que se encargan de las leyes de la Unión Europea. Interdependencia en la eurozona. Al utilizar una moneda común como el euro, los países que hacen parte de la eurozona tienen que rescatarse entre sí para que la moneda no pierda credibilidad. Por ejemplo, el caso de Grecia, que tuvo que ser rescatada por España porque tuvo una crisis económica terrible. El menoscabo de la competencia quiere decir que las grandes empresas de los países tienen posibilidades de tener buenas condiciones arancelarias que no tienen las pequeñas y medianas empresas, o sea que en ese momento hay una desigualdad. Well, for conclude, we are going to talk about an article, Trends and Instruments of Regional Integration in Latin America and the Caribbean. Well, it can be said that the issue of regional integration in the region dates back a long time, passing from decolonization to what we now know as each state. Overcoming certain issues influenced by the geography or political aspects of the states gave way to projects focused on the social sphere and the interregional trade increase, which resulted in further negotiations and signing of trade agreements. However, although the states promote integration programs and projects, and they are only carried out by external actors such as multinationals and transnationals. Similarly, the integration attempts of Latin America and the Caribbean continue to show a dependence of emerging economies and developed countries, where at the same time the region tends to have a commercial plans more focused on export and increasing opening of its borders to the entry of new goods and services, thus showing low interregional trade despite the effort made, but which were surpassed by various factors like diversification, production change, or foreign direct investment. Thank you.
integraciones económicas. Oceanía tiene dos principales integraciones económicas, lo son las cooperaciones de Asia Oriental y esta que les voy a hablar, que es la APEC, que es la Asia Pacific Economic Corporation, o como sería en español, el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico. Es un acuerdo multilateral creado en 1989 con el fin de consolidar la prosperidad y el crecimiento de los países que pertenecen a ella. Está conformada por 21 países miembros, que son Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Hong Kong, Singapur, Malasia, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda, China, Corea, Corea del Sur, Rusia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Brunei, entre otros. ¿Cuáles son las especialidades de la APEC? Buscan un intercambio comercial, una coordinación económica y la cooperación entre miembros. Esas son las especialidades. Las funciones es crear puestos de trabajo, disminuir los costos de producción y reducir los precios de bienes y servicios, crear un ambiente propicio para el movimiento seguro y eficiente de los bienes y servicios entre las fronteras, esto con el fin de disminuir los aranceles. Puntos destacados a mencionar sobre la APEC: no son un tratado formal, son un foro consultivo intragubernamental no vinculante, no están constituidos por una carta o un tratado internacional y es un modelo de cooperación multilateral, como ya lo había mencionado al principio. ¿Para qué sirve la APEC? Sirve para impulsar el crecimiento económico, la facilitación económica y técnica. Es un catalizador para el avance de las negociaciones comerciales multilaterales de la Organización Mundial del Comercio en los últimos 20 años y para la liberación del comercio entre países y disminuir los aranceles. ¿Qué organismos apoyan el APEC? El APEC tiene como primer organismo que lo apoya, está el APEC Study Center Consortium, que es apoya las metas en materia académica. Está el International Assessment Network, o sus siglas sería APIAN, y ellos evalúan el foro. Está la Universidad de Santa María de Chile, que desde 1997 pertenece al APEC Study Center. Está el Pacific Basic Economic Council, o PBEC, que es un consorcio privado que prepara informes y estudia temas de interés regional para la APEC. ¿Qué miembros observadores hay con referente a la APEC? Está la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o sus siglas como lo son la ASEAN. Está el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, que es la PECC, y está el Foro de las Islas del Pacífico, que sus siglas son PIF. Todos los países que pertenecen a esta asociación en total suman o aportan al Producto Nacional Bruto de la siguiente manera. Están divididos aportan el 56% de la producción en todo el mundo, el 46% del comercio mundial y el 45% de la población mundial, puesto que con la unión de todos los países que pertenecen a la APEC suman 2.500 millones de habitantes. ¿Cuál es la estructura de la APEC? Están los jefes de Estado de Gobierno, luego siguen las reuniones ministeriales, las reuniones de altos funcionarios, el comité de trabajo, los grupos de trabajo, y entre los grupos de trabajo se encuentra el Consejo Consultivo Empresarial de la APEC, que se llama ABAC, y la Secretaría APEC. Datos importantes a mencionar: India solicitó pertenecer a la APEC en un tiempo, pero esta entró en estudio, no fue aceptada, porque a la APEC le preocupaba ellos qué tanto podían aportar a la asociación, y
puesto que también no era un país que limita con el Pacífico. Por tanto, ellos se preguntaban qué tanto podía aportar India a la APEC. Colombia en 1993 solicitó también pertenecer a la APEC y no fue aceptada porque en ese tiempo, entre 1992 y 1996, la APEC decidió no aceptar más países integrantes, y luego en 1997 ocurrió una crisis económica, lo cual detuvo el hecho de que se estudiara el ingreso de Colombia a la APEC. Actualmente Colombia participa en las congregaciones o en los eventos de la APEC, sin embargo lo hace como un país invitado, más no como un país miembro. La APEC todos los años realiza unos foros que son liderados por los dos directores de la APEC. ¿Quiénes son los directores de la APEC? En ese momento son el país invitado, el país que realiza la congregación ese año, y como segundo director del programa lo hace el país en el que se va a realizar la reunión el siguiente año. Son los que organizan los encuentros anuales de la APEC. También cabe destacar que la APEC es la única organización internacional que reconoce a Taiwán como un miembro perteneciente, pero lo hacen bajo el nombre de China. La sede principal de la APEC queda en Singapur, y a la APEC o a la junta directiva pertenece un miembro ejecutivo puesto o delegado por cada país miembro de la APEC. Now I'm going to tell the conclusions about the article that I have to read about the trends and instruments of regional integration in Latin America and the Caribbean. This article explained all the associations or integration that have been happening throughout the times, where all the countries try to cooperate to each other in order to exploit, or in order to have more benefits from the nature and from all the resources that all countries have. This article explains how the political exchange and the diplomacy have been acting in all these procedures. At the end, we can conclude that this instrument or this integration could be helpful for all the countries if they try to learn, or try to learn about the history, about all the changes that have been happening. If they learn about the past experience that all the country already had with these exchanges, they can learn, or they can have more benefits and have more benefits for each country, to have better options to the economy, and to have better prices for all the exchanges on services and products. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Julián Fernández y ahora hablaremos un poco sobre la comunidad andina, mejor dicho como CAN. Bueno, la comunidad andina está conformada por Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela. Hablemos un poquito de qué se trata la comunidad andina. Bueno, la comunidad andina, como se dice su nombre, pues es una organización internacional que trabaja en el desarrollo y intenta alcanzar un objetivo, que es
social y económico. Bueno, la comunidad andina fue creada el 26 de mayo de 1960. Bueno, y también vamos a hablar un poquito, definir un poco más, que es pues, el convenio andino. Se define, define su sistema institucional y establece los mecanismos y políticas que deben ser desarrollados. También unos países cerca al convenio andino es Chile, Argentina, Brasil, entre otros. Y un observador es España. También, ¿cómo funciona el CAN? Bueno, el CAN pues tiene como diferentes, un diferente orden. Ese orden viene primero el órgano máximo, después sigue un órgano directivo, después sigue un órgano ejecutivo y después vienen otros 12 órganos o representantes que van detrás de ellos. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de los países que están asociados o metidos en el CAN. Bueno, como les llevaba diciendo, los países involucrados en el CAN son Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia. Bueno, uno de ellos es Colombia. Colombia ha sido el mayor exportador a nivel CAN. Eso ha sido un privilegio, eso ha sido muy bueno. Eso es lo que ha tenido Colombia. También tenemos, bueno, y siguiendo, el siguiente país involucrado en el CAN es Ecuador. Bueno, Ecuador, pues el principal mercado para Colombia dentro del CAN, primero es Venezuela, que tiene el 63%, y después sigue Ecuador con el 25%. Bueno, el tercer país es Perú. Perú también tiene un porcentaje no tan alto como Ecuador, pero más o menos el porcentaje está entre el 20 al 22 de exportaciones según el CAN. Después sigue Bolivia, es exactamente, no tengo el dato, pero más o menos está entre el 18 al 20. Bueno, y vamos a hablar un poquito sobre cuál es el objetivo general del CAN, o sea, qué es lo que trata de hacer el CAN con estos países aliados. Bueno, y vamos a hablar un poquito sobre los objetivos que tiene el CAN. Pues, ¿cuáles son los objetivos principales que tiene estos países, este convenio que tienen ellos cuatro? Bueno, primero que todo, el primer objetivo es promover un desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en las condiciones de equidad mediante la integración y cooperación económica y social. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que intentan es ayudarse entre los países económicamente y también que haya una integración entre ellos. Bueno, y como el segundo objetivo que tiene el CAN en este momento es facilitar la participación de países y miembros en el proceso de integración regional, como las miras de la formación gradual de un mercado común en Latinoamérica. Pues, ¿qué es lo que trata de decir esto? Que pues, la idea es que se integren más países o pues, también se integren entre ellos mucho más y haya una mayor economía y haya una mayor exportación. El tercero es disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países en contexto económico internacional. Pues la idea es que comience a verse un poco más reflejado la economía en el mundo, ya que pues hay países que son están mejores posicionados económicamente que países como en Latinoamérica, como Colombia y Perú y bueno, y Bolivia y bueno, y Venezuela.
Bueno, y entonces esos son como los objetivos más importantes que tiene el CAN. Son 3 objetivos muy claros. Vamos a hablar un poquito de los sucesos importantes que ha tenido el CAN durante estas décadas. Comenzamos principalmente pues, la creación del CAN. Entonces comienza desde 1969, que es la suscripción del acuerdo en Cartagena. Se realiza acá en Colombia. También en 1993 fue la creación de la zona andina de libre comercio. Y también en el 2013 se inicia un proceso de reingeniería y que se busca construir una nueva CAN. Bueno, pasamos al sexto ítem. Bueno, ¿qué pasa con el sexto ítem? La nueva visión del CAN es, primero, un servicio jurídico, generación de operaciones y finanzas, informática, directores generales, acceso al mercado, sanidad agropecuaria, calidad y obstáculo de técnicos comerciales, integración física, servicios e inversiones y asuntos sociales. Más o menos eso es lo que intenta ahorita alcanzar el CAN, pues su nueva visión para comenzar con esos ámbitos. Y pues eso es lo que podemos hablar pues acerca del CAN. Muchas gracias. La conclusión in inglés is that the conclusion in English is that this agreement of the CAN they want to do is to achieve a comprehensive social and economy, because these 4 countries want to push the economy. They want to balance and optimize by strengthening and integrate with a projection with South America and Latin America. Thanks. Buenas noches, mi nombre es Laura Barrera y esta noche voy a hablar de una integración específica en la región de Asia. Voy a hablar de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Esta asociación tiene varias características y en la noche de hoy vamos a hablar de temas como lo son fecha en la que se firmó este acuerdo, países que lo conforman, países observadores, quiénes son sus dirigentes, cuáles son sus objetivos y pues demás temas relacionados que son relevantes a la investigación de hoy. Al principio la ASEAN fue conformada por 5 países. Estos 5 países fueron Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas. En la actualidad la ASEAN se encuentra conformada por 10 países, los cuales son Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Singapur, Tailandia y Filipinas. Sin olvidar que también China es una de las potencias que ayuda económicamente y con decisiones políticas a esta integración. El acuerdo de creación de esta comunidad, la ASEAN, fue firmado el 8 de agosto de 1967. Su sede principal queda ubicada en Yakarta. Yakarta es en Indonesia. Y podemos decir también que la ASEAN es una organización internacional de ámbito regional. El propósito de esta asociación es buscar la igualdad tanto a nivel económico como político de cada uno de los países que la conforman. Este es un claro ejemplo de uno de los objetivos que tiene la ASEAN como integración. También podemos decir que también tenemos como objetivos acelerar y fomentar el crecimiento económico y fomentar la paz de todas las regiones que conforman la ASEAN. En esto podemos decir que se sostiene un acuerdo de cooperación con la Unión Europea para pues fortalecer los lazos que se tienen con esta región. Sin embargo, ellos se enfocan siempre en mejorar a nivel interno los aspectos más importantes como lo son
la educación, la salud, el bienestar de cada uno de los ciudadanos que conforman estos países. Pero para mantener estas reuniones y estos acuerdos es necesario que se reúnan periódicamente los líderes que conforman la estructura organizacional de la ASEAN. El secretario de esta comunidad es Lim Yok-hoi, es un funcionario del gobierno de Brunei y actual secretario general de la ASEAN. Anteriormente, esta persona trabajó como secretario permanente en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio en Brunei. Hablando también de las relaciones internacionales que tiene la ASEAN con diferentes países, debemos decir que los objetivos internacionales siempre buscan mantener una red mundial de alianzas. Por lo tanto, la ASEAN participa en numerosos asuntos internacionales. Por ejemplo, en 1993 se creó un foro regional para la ASEAN. Esto hablaba sobre políticas de seguridad y de Estado y participaron numerosas naciones. Debemos resaltar que los países como invitados fueron la República de China, los Estados Unidos, Japón, Rusia y la Unión Europea, que siempre han estado velando porque la ASEAN sea un departamento que cumpla con todos los estatutos pues, relacionados a la conformidad de lo legal. Debemos decir también que la ASEAN cuenta con ciertos países que se encargan de ser los observadores de que todo el proceso vaya acorde con lo que se requiere para una integración económica. Para el caso de la ASEAN, el único país que cuenta como país observador es Papúa en Nueva Guinea. Este es el país que se encarga como de velar de que todo esté en regla y de que los acuerdos se estén cumpliendo, pues para que se logre el objetivo de crecer a nivel económico político en igualdad de cada una de las naciones que conforman la ASEAN. Ahora pues vamos a hablar de los logros que ha tenido esta integración económica y también de algunos desaciertos que pues hemos podido encontrar realizando este estudio. En relación a los logros económicos que hemos podido evidenciar de la ASEAN, se encuentra que esta comunidad ha logrado reducir la proporción de la población que vive con menos de $1.25 por día, ya que en el periodo del 2000 al 2010 los países que conformaban esta asociación habían pasado del 45% de la población que estaba en este estado de pobreza al 15%. Este es un logro que debemos atribuir al trabajo realizado junto con los derechos humanos. También hay que decir que la ASEAN se ha encargado de realizar acuerdos para disminuir las diferentes disputas que se han llevado a cabo por los territorios que comparten y la extensión de los territorios de ciertos países que conforman esta integración, como lo son Vietnam, que siempre a lo largo de la historia ha manifestado su inconformidad por la extensión territorial que mantiene. La ASEAN ha trabajado fuertemente para que pues estas disputas y estos enfrentamientos disminuyan conforme pasa el tiempo y se llegan a nuevos acuerdos. Entre otros logros debemos destacar que en 1992 los miembros de la ASEAN acordaron establecer una zona de libre comercio y pues por lo tanto se redujeron las tarifas de los productos no agrícolas. Esto duró 23 años aproximadamente y empezaron en 1993. Esta reunión estableció pues, que era necesario reconocer las relaciones internas más próximas. Podemos también ver que en el 2008 se contaba con 10 miembros y los 5 países fundadores más Vietnam. Después de esto pudimos ver que entró el país observador y también con Japón y Corea del Sur. Ellos forman parte de una comunidad especial derivada de la ASEAN. Recientemente la ASEAN informó que tiene la intención de postularse para la elección de ser sede pues de la Copa de Fútbol 2030 y pues esto demuestra que es una nación y una integración económica que está en pro de que sus habitantes y los países que la conforman sean reconocidos tanto social como cultural y pues en otras áreas. En el 2015, tras 5 años de negociaciones, la ASEAN decidió crear una zona bancaria libre en donde los Estados miembros pueden firmar tratados bilaterales. Esto lo que hace es que permiten a los bancos actuar en los territorios de sus socios
con los mismos derechos y con las mismas flexibilidades operativas que tienen los bancos nacionales. Esto pues se dio gracias a los esfuerzos de una comunidad económica y pues se logró al final de ese año. Esto es importante porque la ASEAN siempre ha estado en pro de resaltar la economía de los países con comercios emergentes, porque pues varios de esos países presentan el 11% del PIB de Asia, y pues asimismo las exportaciones y las importaciones representan el 24% y el 23% respectivamente del Producto Interno Bruto. El primero entró en vigor en el 2016 y fue el mercado que permite la circulación de bienes capitales y de la mano de obra. Esto fue conformado por más de 600 millones de habitantes. Y ahora, para hablar de algunos desaciertos, debemos decir que al principio de la creación de este tratado fue necesario como intervención política de Naciones Unidas, ya que decidieron crear este tratado justo en medio de una guerra fría, pues lo cual puso como en riesgo el proceso de relaciones que tenían entre los países que querían conformar esta integración. También hay que decir que aunque se han hecho varios esfuerzos para eliminar los aranceles pues creados a lo largo del tiempo debido a la situación económica de algunos países, esto no ha sido suficiente para mejorar la economía de muchos de los países que conforman esta asociación. Teniendo en cuenta que es uno de los objetivos principales, sí es importante recalcar que los esfuerzos realizados han sido insuficientes para que pues se logre visualizar que la economía emergente de algunos de los países conformes de la ASEAN pues sean como más libres y tengan pues mejor economía y comercio. Para finalizar, voy a realizar una corta conclusión del artículo Tendencias e instrumentos de integración regional en Latinoamérica y en el Caribe. After reading and analyzing the operation of integration in Latin America and Caribbean, we can say that within all the advantage that this agreement has, there is also the geographical location, which allows strengthening the relation of the different countries, despite the fact that each one has it independent of the process under the framework of international law, and that this depends the charges in revelation of non-state actors that transform the nature of the state itself. Muchas gracias.